buenas tardes. Retomamos aquí el ciclo de webinars de Global Ports y de la revista Buen Puerto. Luego de una semana donde el canal Global Ports ha tenido mucha participación con los dos programas que hemos emitido el miércoles sobre el Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables que realizamos el 7 y 8 de noviembre en la Torre YPF. Y ayer jueves la presentación del libro de la hidrovía que se realizó en la Universidad de la Marina Mercante. Y hoy retomamos este ciclo que habíamos comenzado en la pandemia, hicimos una gran cantidad de programas, pensando en justamente ahora estamos todos viendo qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno, estamos todos los noticieros y todas las charlas se refieren a eso, ¿no? Y en el sector obviamente también que hay una preocupación al respecto. Así que hemos invitado a participar en esta oportunidad a Gabriel Rouco de Radio Continental y a Mariano Galíndez de Rosario 3 para que nos ayuden un poco a pensar no qué va a ser el próximo gobierno, porque eso sería, me parece, un ejercicio de especulación, sino cuáles son los puntos y cuáles son las tareas que en este área, en área puertos y vías navegables, tiene por delante. Si ya están Mariano y Gabriel, los sumamos. Hola Gabriel, hola Mariano, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, el disparador, en todo caso, es ver cuáles son las cosas que tiene por delante el gobierno en este tema de transporte. Por lo que sabemos hasta ahora, Guillermo Ferraro va a ser el secretario de Infraestructura, el que une una cantidad de ministerios, pero entre ellos el que en particular nos interesa más a nosotros en el sector del transporte, y Franco Mogueta es el secretario de Transporte, ¿no? de Córdoba, y ya ha tenido una trayectoria en ese sentido, y bueno, por lo menos desde mi punto de vista, deja cierta tranquilidad en el sentido de que hay gente que está en el tema y que ha trabajado anteriormente con esto, ¿no? Que, digo, para hacer una reflexión general, uno ve cierta improvisación general en el armado del gobierno, o ve que se está armando, rearmando, te dicen que es un ministro, después otro, vamos cambiando. Y acá en la de transporte como que hay un equipo que por lo menos ha venido trabajando en transporte, incluso Ferraro mismo dijo que está pensando en el tema de la hidrovía y está trabajando sobre algunos papeles que se presentaron sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El proyecto que hizo Dietrich, en realidad lo hizo la consultora Latino Consul, y se había presentado unos días antes de la finalización del gobierno de Macri. Después eso quedó en la nada, pero bueno, ese proyecto está ahí y estarían trabajando sobre ese tema. Les pido a cada uno una pequeña reflexión en este sentido, como ven la etapa que viene, en particular para estos temas que nos atañen, ¿no? No sé, Gabriel, si querés empezar vos. Sí, me da lo mismo. A ver, el gobierno entrante tiene dos desafíos. Dejar de meter parches en el sector, tanto en el sector portuario como en el sector que tiene que ver con los dragados y balizamiento de la red troncal, y sobre todo generar una expectativa y una política realmente que tenga que ver con las vías navegables, con los puertos, la integración de las economías regionales, algo tan trillado que se viene hablando y que nunca se resuelve. Seguimos siempre con esa asignatura pendiente. Mariano. Bien, miren, yo una frase: música para nuestros oídos y música para sus oídos. Así me lo definió el director ejecutivo de una de las principales entidades de la agroindustria, que se había reunido con Javier Milei, todavía candidato en la previa al balotaje. Y le habían llevado su agenda. Tema central era la hidrovía, entre otros temas. Lo que estas entidades les fue a plantear fue música para los oídos de Milei, y lo que Milei le respondió fue música para los oídos de esta entidad empresaria. A lo que voy es que yo estoy viendo que de primer momento, hay una recepción muy positiva, podríamos decir, de los sectores vinculados a la agroexportación, a los puertos, a las navieras, con el trazo grueso del futuro de la hidrovía, que ya dejó sobre la mesa el designado ministro de Infraestructura en sus declaraciones periodísticas, que dijo que va por una concesión privada
a riesgo empresario, sin subsidio estatal. ¿Qué es lo que pide este sector? Que les conté recién, cerealeras, puertos, navieras que trabajan en este sector, y es lo que está el gobierno electo poniendo como fe, ¿no? Esta idea de el privado haciéndose cargo de la obra, haciéndose cargo a riesgo propio de la obra y a renta propia de la obra. Entonces, ahí yo veo digamos, como que se sientan en la mesa para negociar todo lo que hay que negociar después, o charlar o proponer, ya con un manto de consenso generalizado que hacía mucho tiempo que no se veía. Y el otro dato que vi muy interesante, que como nuevo, es que el propio Ferrero ya planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta qué hacer con la hidrovía y qué hacer con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Que incluso en el gobierno de Macri, donde también se pretendió ir hacia una concesión privada de la hidrovía, una vez terminada la concesión que por aquel momento regía, el tema de hidrovía por un lado y el puerto de Buenos Aires iba por el otro. Gabriel lo conoce mucho mejor el tema y de hecho quiero aprovechar para preguntarle que nos cuente qué está, pero al menos da la sensación de que ahora lo que se está buscando es que vayan de la mano, y vaya que tienen que ir de la mano porque estamos hablando de la principal vía navegable y el principal puerto. Parecía hasta raro que vos puedas estar licitando obras para un puerto sin saber qué dragado iba a tener el canal de acceso, o sea, porque eso lo estabas preparando por otro lado. Así que esos dos puntos, el tema central de cómo debe resolverse la hidrovía, vía inversión privada, vía riesgo empresario, sin subsidio estatal, con cuidado del medio ambiente, y en línea con lo que necesita definir con el puerto de Buenos Aires, permiten que la mesa que se pone sea muy provechosa. Después, si quieren, vamos a profundizar todas las dudas que hay, todos los temas que faltan resolver y todos los problemas o desafíos que enfrenta la nueva administración, pero en esta mesa que yo veo, una mesa servida donde todos los comensales se sienten a gusto con la idea del otro. Muy claro, Mariano. Mirá, justamente quería proponerles que escuchemos en el seminario que hicimos el 7 y 8 de noviembre, antes de la elección, hicimos un especial sobre el tema vías navegables, dividido en dos partes. En una parte habló la parte estatal, la AGP y la Ecovina, en ese caso, y la Subsecretaría de Puertos, y una parte donde juntamos a usuarios del sector, y los gremios y demás, para que hablaran. Yo quiero pasarle 3 cortecitos. Uno es de Luis Subizarreta, que dice, bueno, lo que vos planteabas, él lo planteaba claramente ahí, digo, que es la posición histórica que ha tenido la Cámara de Puerto y todo ese sector. El otro es Juan Carlos Smith, de parte de los trabajadores, y el tercero es de Ricardo Luján, quien fue subsecretario de Puertos. Les pido que los escuchemos a los 3 y después reflexionemos, porque ahí incorporan digamos, todas las posiciones que vamos a tener. Adelante. Tiene que abrirse al mundo. La Argentina tiene que abrirse al mundo si quiere volver a crecer. Hace muchos años que no crecemos y para eso necesitamos potenciar nuestros sectores más competitivos, incrementar nuestras exportaciones y nuestro comercio exterior en general, también nuestras importaciones, porque eso le va a dar más productividad a nuestra economía. Y para eso tenemos que, además de ser de acuerdo con el mundo, acercarnos al mundo con una logística eficiente, y la hidrovía es la llave para lograrlo, claramente. Creemos que hay que tomar las cosas que se hicieron bien y replicarlas y no volver para atrás. En nuestro criterio, tenemos que trabajar rápidamente en una licitación que dé el dragado y balizamiento al mejor gestor, de un modo transparente, en donde se analice también la capacidad técnica de los distintos oferentes y en donde se abra rápidamente un esquema sin aportes del Estado, digamos, sino que es sustentado por un peaje razonable. Tenemos estudios que muestran que podemos hacerlo a costos más reducidos, y además tenemos que profundizar el río, pero hacerlo también respetando el medio ambiente, por supuesto. El trabajo del estudio de impacto ambiental, que creo que está demorándose, tenemos que armarlo rápidamente para poder empezar a profundizar el río. Y el Estado, el único rol que a nuestro criterio tiene que tener, en realidad los únicos roles son el control, un control eficiente y austero. Pueden hacer estructuras bien armadas y austeras, insisto, en un momento crítico de la Argentina. Y
Y además las otras dos patas fundamentales que son la prefectura justamente y la aduana, ¿no? Nos garantizan la soberanía y tenemos que empoderar a la prefectura y empoderar a la aduana para que, bueno, eviten cualquier tipo de situación compleja. Entonces, una privatización como se hizo hace 30 años, modernizando obviamente los pliegos y permitiéndonos bueno, acercarnos al mundo, como decía al principio. Bien, ahí escuchamos a Zubizarreta, escuchamos ahora a Juan Carlos Smith. Lo primero que quiero decir es una cuestión conceptual, donde muchos ven volúmenes de carga, negocios, ecuaciones económicas y operatoria portuaria, yo veo gente trabajando. ¿Por qué? Y porque le hablo desde la perspectiva sindical. La discusión alrededor del tema del peaje es el emergente del fracaso del abordaje integral del sistema. Insisto, puede haber sido bueno en los 90, hoy hay que revisarlo. En aquel momento bajaba apenas algunos millones de toneladas, hoy bajan muchísimos más. El tramo que va desde Timbú hacia el norte prácticamente mueve con la misma cantidad de empujes y barcazas tonelajes parecidos a los de la ruta de ultramar cuando es de cabotaje. La verdadera locura. Un tren de barcaza de casi 30.000 toneladas bajando por una ruta secundaria es un problema que encierra también preguntas ambientales. Primera gran interrogante que me gustaría dejar aquí. Si vamos a hablar del futuro de la vía troncal de navegación, no lo podemos desprender del Tratado de la Hidrovía, porque están íntimamente ligados y para mí hay que revisarlo. Nosotros hemos visto que más allá de la enorme explosión de la ampliación de la frontera agroexportadora, del trabajo que efectivamente hay en determinados segmentos del curso, el resto funciona simplemente como un corredor de exportación. Y yo creo que el desafío de la política pública es que se convierta en un corredor de desarrollo de todas las regiones, no de algunas. Porque si nosotros volvemos a crecer por la potencialidad que tiene nuestro agro, porque aparecen otros rubros como la cuestión mineral o los hidrocarburos, efectivamente vamos a tener un despegue, pero no vamos a tener desarrollo. El desarrollo se planifica y el desarrollo se planifica promoviendo desde el Estado. Por supuesto que aquel Estado que no controlaba y que tampoco tenía buenas operaciones en la actividad de dragado no era el Estado deseable, pero tampoco es un Estado que esté prácticamente retirado de la cuestión. Porque cuando está retirado de la cuestión, como es el caso que estamos hablando, especialmente en la política exterior, pasan estas cuestiones. No podemos discutir el valor de una tarifa en aguas nacionales. Es bueno que se sepa que en la federación que yo conduzco hemos logrado dos cosas importantes al término de este gobierno. La primera de ellas, que en el puerto de Buenos Aires no quede un esquema portuario con una sola terminal. Hicimos que se derogara el decreto. La segunda de ellas, ganancias. No podemos, desde noviembre del año pasado hasta ahora, eliminar una disposición, una simple disposición que data del 2003, donde se desconsolidan trenes de barcaza en el kilómetro, creo que 177, con empuje de bandera paraguaya, y lo hemos discutido con todo el mundo. Y están violando la ley de cabotaje nacional. Se está violando la ley de cabotaje nacional. Y sin embargo nadie le pone el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque no hay política pública y no hay decisión política. Donde vemos batimetrías, volúmenes de carga, encuadre jurídico, yo veo gente trabajando. Y por lo tanto me parece que el fin de todo esto que estamos discutiendo es que cada vez haya más gente trabajando en el área portuaria. Bien, vamos con Ricardo Luján, así ya pasamos los tres y después charlamos. Dar una opinión respecto al rol del Estado. La culminación de la concesión, que tuvo muchos años, abre una puerta muy importante para corregir errores, para valorar aciertos, que son muchos durante el proceso de la concesión anterior, y así mejorar el sistema. El Estado federal representa al país. La hidrovía no es un elemento que es propiedad de 7 provincias, que son las provincias litoraleñas.
Las vías navegables de nuestro país están delegadas a la administración del gobierno federal por la Constitución Nacional. En la aerovía se carga o transitan cargas de Salta, Jujuy, Córdoba, de cualquier provincia que necesite la vía para hacer una exportación o un tráfico. La generación de distintos ámbitos, como puede ser la colina, como puede ser la concesión a través de AGP. AGP es una sociedad del Estado para la administración exclusiva de Puerto Buenos Aires, que se modifica para poder licitar. Yo creo que eso hay que revisarlo en función de ordenarlo. No dudo de las capacidades de las personas, lo conozco al doctor de Manuel de toda la vida, y creo que es un trabajador incansable para la concreción de un buen proyecto de licitación. Pero en esto creo que la diáspora de poder en el sector no ayuda, complica. Lo que se debe volver a lo que históricamente fue, si uno analiza la normativa de los últimos 60, 70, por no decir 100 años, vamos a encontrar que la Autoridad Portuaria Nacional es la Subsecretaría de Puertos. Fortalecerla con todo el aporte que pueda hacer la colina, con lo que AGP puede aportar a esa estructura, y desde ahí generar un proceso licitatorio internacional como se hizo en su momento y que fue exitoso, corregible, porque como toda obra de tamaña magnitud necesita ser corregido, pero necesariamente tiene que estar en la autoridad portuaria, porque la autoridad portuaria no solamente habla del dragado, señalización y balizamiento, sino que habla de todo un contexto de buques, de tripulaciones, de relaciones internacionales, que necesita estar concentrada en la autoridad. La polémica del cobro del peaje no puede ser o no debería ser AGP quien defienda a nivel internacional esta situación, sino que tiene que ser la subsecretaría, que es la Autoridad Portuaria Nacional. De Cancillería represente, obviamente como tiene que representar los intereses nacionales y las relaciones internacionales, pero en combinación la subsecretaría con los otros organismos del Estado, en caso de prefectura para la seguridad, SENASA, aduana, pero sabiendo que existe una autoridad que es la que tiene que regir la política, me refiero a la política del sector. Bien, bueno, ahí escuchamos las tres posiciones que, bueno, quise poner esos cortos a modo de disparador a lo que vayamos a charlar ahora, ¿no? Como decías vos, Mariano, hace un rato, bueno, ahí su Bizarreta describió muy bien la posición que tradicionalmente y coherentemente han mantenido desde siempre, que podría resumirse, funcionó bien, no lo cambiemos, creo que más o menos eso es lo que vienen diciendo, y en todo caso, bueno, cambiar algunas cuestiones que obviamente con el paso del tiempo hay que ajustar. Esa es la posición en general de la agroexportación, de los puertos privados y demás, que de algún modo defienden un negocio que les ha funcionado muy bien durante muchos años, ha funcionado muy bien a ellos y muy bien al país también, por cierto, ¿no? Las otras dos posiciones que se suman hacen más hincapié en cuál debe ser el papel del Estado en esta cuestión, ¿no? Los dos plantean esa mirada, los dos con una visión crítica incluso de lo pasado en los últimos tiempos, ¿no? En Luján habla de la diáspora del Estado y entonces habla de lo que pasó en el último tiempo con por lo menos tres lugares, o cuatro si sumamos la Cancillería, que desde el Estado entendían en el tema y que no muchas veces estaban coordinados entre sí, ¿no? La Ecovina, el ente de control y gestión de la vía navegable, que nunca llegó a funcionar plenamente, recién ahora se estaba organizando, la Subsecretaría de Puertos, que quedó también desdibujada en un punto, y la Administración General de Puertos, que se hizo cargo de la vía navegable troncal. Hay que pensar cómo va a ser hacia el futuro, cómo lo va a analizar el próximo gobierno. Yo les adelanto un poco mi opinión al respecto, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que tener un papel, tiene que tener un lugar, y no lo veo muy claro en cómo se está manejando con el nuevo gobierno. En realidad, bueno, la lógica que maneja el nuevo gobierno es que tenga el mínimo papel posible el Estado. Pero este es un caso donde realmente hay cosas que se necesita un control, se necesita velar por el tema del medio ambiente. Creo que hay varias cosas como mínimas que el Estado debería seguir participando. No sé cómo lo ven ustedes. A ver qué les pareció. Mariano, si querés empezar. Sí, mirá, el análisis que yo hago es lo siguiente.
los puertos privados, la agroexportación, se siente muy cómodo con el escenario que estaba en los 90, básicamente de una concesión privada, pero a riesgo empresario. Recordemos que con su lógica durante mucho tiempo hubo un subsidio para la dragadora y balizadora. Como te dije antes, ese es el escenario general, ¿no? Si fuera por el sector empresario, iría rápidamente a la concesión privada, incluso te diría, borraría rápidamente, primero obviamente esto de AGP administrando fuera totalmente, digamos, para usar el latiguillo de los TikTok del presidente electo, fuera AGP de hecho incluso Ferrero ya dijo que pone en duda para qué sirve, cosa que me parece demasiado aventurado, pero bueno, dice, fuera AGP de la administración de la hidrovía, vamos a una concesión privada. Fíjate qué desbarajuste fue el gobierno de Alberto Fernández en este tema, porque Milei, si quiere llamar a licitación para hacer una concesión privada, no tiene que ni sacar una ley ni sacar un decreto. Le dejaron todo el camino armado. Normativamente, lo que rige hoy era una administración temporaria del AGP mientras se preparaba, y nunca se cumplía, este llamado a licitación privada. O sea, Milei iba a tener un costo político de sacar un decreto, porque ya Alberto se lo dejó listo a todo el cuadro normativo para ir hacia la concesión privada del dragado y balizamiento, ¿sí? Digo raro lo que fue el gobierno de Alberto Fernández en ese sentido, porque mientras en los papeles ese era ese ir hacia la licitación privada mientras se administraba temporariamente en el Estado la hidrovía, es lo que figuraba como orden en los papeles, en la práctica, desde la AGP, desde el Ministerio de Transporte, desde la Ecovina, lo que era taladraban al gobierno de Alberto Fernández para que cambie ese decreto y mantenga por un tiempo prudencial de 5 a 20 años el control del AGP sobre la hidrovía. O sea que esta situación que era temporaria se haga, digamos, de más de mediano a largo plazo. Fíjate que eso es lo que buscaban los actores, mientras la normativa hecha por el propio gobierno hacía otra cosa. Bueno, de ese tema el gobierno electo se recibe un lindo regalo, no tiene que cambiar nada, aplicar el decreto y llama a licitación a concesión privada. Ahora, la idea de fuera Ecovina, por ejemplo, parece llamativa en el sentido de la necesidad de que era raro que el mismo ente administre y controle, pero no nos olvidemos que en la agenda del sector privado, no te digo el sector político, sino los puertos, las bolsas, las navieras, durante todos los 90 pidieron un órgano de control de la concesión, técnico, profesional, con participación de los usuarios privados. El tema es que en la calentura liberal de terminar con la hidrovía, no se lleve puesta la teoría liberal que dice que el Estado no tiene que manejar los negocios, pero sí controlar que se cumplan las normativas. Y eso es el río que hoy sí ven algunos puertos y navieras diciendo, che, está bien, queremos concesión privada, pero el Estado, controlando que se cumpla con participación nuestra, que no la tenía en el Ecovina, ¿eh? Recordemos que en el Ecovina formalmente era nación y provincias, no estaban los privados, una locura, el ente de control sin usuarios, digo. Entonces, hay algún temor, está bien, nadie quiere ya el Ecovina dando vuelta, más yo te digo, en Rosario el Ecovina era una oficina fantasma, la usaba el ministro de Transporte Diego Giuliano para reunirse, no existía, ahí se armó una oficina alquilada con 3 escritorios sin computadora, mientras se hacía una obra en una cuestión para dejar en un inmueble de valor histórico, la sede, muy promocionada, pero no hay nada, no existió. Entonces, borralo, pero ojo con el tema que en la agenda de los privados estaba esto de, che, que haya un órgano de control, que haya un órgano de control con participación del usuario, porque durante mucho tiempo lo que había era ausencia total de información de lo que pasaba en Hidrovía S.A. hacia adentro. Yo acuerdo todos los privados yendo a mendigar información a la subsecretaría de Puertos de Vía Navegable, que como bien decía Luján recién, era como la autoridad portuaria. En ese contexto, y cierro con esto, así ya me doy paso y después vuelvo, otro tema, ahora ya no de los privados, sino de las provincias, el temor que viene, no, perdón, antes de ir a ese tema, otro de la agenda de los privados que tiene alguna duda, ¿sí? Marqué esta. Ojo que no estaba mal que haya un órgano de control y que estemos nosotros, ¿sí? No era Ecovina, porque ni estaba ni se confundó, pero que no se lo borre totalmente a esa idea de control de la concesión. Y la otra duda que hay en el sector privado es que lo que se barajó hasta ahora era
o que trascendió, que supuestamente la base de esta licitación nueva se haría sobre los papeles que dejó el gobierno de Mauricio Macri, del ministro en el caso Dietrich. Bueno, quienes siguen el tema al detalle, no se olvidan de que la propuesta de profundización del dragado que dejaba sobre la mesa de Dietrich era bastante amarreta, opacata, para quienes dicen que hay que ir por más, que hay que ir por más profundidad, obviamente respeto con el medio ambiente, pero más profundidad, que hay que ir con más inversión en tecnología, en zona de errada, de maniobra, o sea, como que está bien. El tema de una concesión privada, fantástico, pero parecía marreta. El temor es que, che, bueno, está bien, nos sacamos encima la AGP, venimos a manejarla por un privado, nos garantiza tal vez, como pide su Bizarreta, una tarifa de peaje menor, pero lo que necesitamos es más profundidad. Ahí está la razón, no pagar menos peaje, sino pagar el peaje acorde a una mayor profundidad. Entonces, esas son las dos dudas que yo veo que en un contexto de aprobación general está teniendo, podríamos decirlo, la agroexportación sobre este proceso que se inicia. Mariano. Le doy paso a Gabriel. Gabriel, ¿me escuchás? Sí. Bueno, con lo que respecta al futuro, la agenda hoy cambió. Estamos hablando de concesiones de la década de 90, estamos hablando de 94, 92, 91, casi 30 años atrás, donde las realidades eran distintas y se siguieron aplicando las mismas tarifas con barcos que no tienen nada que ver. Vos tomás en cuenta el puerto de Buenos Aires, el barco más grande que entraba tenía 2.500 teus, como una locura, y cuando entró, me acuerdo, el Cap Santa Rosa de Hamburg Sud, que traía 5.000, lo miramos como una locura, y hoy los barcos tienen más de 10.000 que llegan al Río de la Plata. Estamos hablando de contenedores al puerto de Buenos Aires. O sea que hay que readecuar las estructuras, modernizar en un contexto distinto internacional. Post pandemia pasaron muchísimas cosas. La concentración económica de las líneas marítimas, el problema de las drogas, el control de los puertos por parte de los grupos narcotraficantes. Entonces, la realidad no solamente es un negocio concesionado de dinero, sino que tiene que ver, sí, con la estrategia del país. Y eso tiene que ver, sí, tiene que estar en manos del Estado. Y como bien está diciendo Mariano, la presencia del Estado conjuntamente con el sector privado hacen la eficiencia del sistema, porque son las dos partes interesadas, tanto el país como los que estamos en el negocio y que necesitamos que esto se potencie. Yo doy el ejemplo en la radio con relación a la carne. Los frigoríficos brasileños entraron en un momento, irrumpieron, compraron todo, se llevaron toda la tecnología y hoy Brasil es el primer exportador mundial de carne de vaca, de res. Pensado hace 20 años atrás o 25 años atrás, era una locura. Y nosotros quedamos estancados. Teniendo las mejores calidades de carnes, nos ganaron, Brasil se llevó todo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar como país y como estrategia. Usar las herramientas que tenemos, las vías navegables, usar los puertos como un tema de desarrollo y de expansión. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco fue a Cuba, tratando de integrar a Cuba al Concierto Internacional de las Naciones, que visitó él personalmente La Habana. Previamente hubo una fuerte inversión en los puertos, tratando que Cuba, si no tenía un buen puerto y eficiente, no iba a poder ser un elemento de comercio internacional. Nosotros tenemos ahora lo que denominamos nosotros Puerto Nuevo, es de 1928, lo que nosotros denominamos Puerto Nuevo. Y vivimos haciendo parche del parche del parche del parche y el deterioro sistemático que ha terminado sacando una empresa del líder mundial como fue Hutchinson en la Argentina y dejando 800 trabajadores en la calle. Y en eso hago hincapié en algo y rescato lo que decía Juan Carlos Smith en el seminario, que dice, realmente nuestro sector está fuera de la agenda. Nosotros no figuramos en ningún lado. Entonces, es muy importante llevar a las autoridades nuevas, y yo entiendo que lo van a hacer porque ellos vienen con un posicionamiento internacional y nosotros necesitamos crecer en exportaciones. Y sin modernización de los puertos, sin integración de las economías regionales,
hay desarrollo alguno. Yo hablo el tema de Rosario. El gran cambio revolucionario que tuvo Rosario fue cuando vino toda la cadena de aceiteras. El gran salto de exportación de acá en 90, y nosotros pasamos de exportar graneles a exportar pellets, porque nosotros nos transformamos casi en el primer exportador mundial de aceites vegetales. Entonces Argentina tiene un potencial y tenemos que construirlo entre todos. Y la ventaja que tiene el gobierno entrante es que no tiene tantos compromisos. Y porque realmente el deterioro que venimos en los últimos años es muy grande. Y necesitamos que estén todos dentro de la mesa y todos opinando. Juan Carlos Emit es importante, Luján es importante. Lamentablemente hemos perdido, asesinado a Jesús González, que era una persona que tenía en la cabeza el mundo, integrada. Lo lamento. El Colorado González, todo ese equipo que viene allá de Rosario y de Corrientes, que realmente conviven con lo que se denomina la vía troncal ahora, que es el Paraná. Hay un interés de los brasileros de desarrollar la hidrovía realmente. Después del paro, si se acuerdan del paro de camioneros que tuvo Brasil, se dieron cuenta que ellos, los que estaban sobre la vera del Paraná, estaban aislados del mundo, porque si no andaban los camiones, los puertos no les funcionaban y las vías tampoco navegables. Yo recuerdo cuando entré al puerto en principio del 90, venían las barcazas desde Barranqueras con el algodón. Eso hoy no existe. Barranquera no hace carga. Entonces hay que trabajar muy fuertemente con los gremios. Los gremios se tienen que ayornar a una nueva realidad. No puede ser que Paraguay y Bolivia hayan desarrollado un sistema de barcazas de crecimiento exponencial y nosotros no tenemos 2 lanchas para trasladar 2 contenedores en el Paraná. Yo cuando en el gobierno de Macri, Alfredo de Angeli era presidente de la bicameral, nos sentamos a la vera del Paraná, ahí en Paraná, y le mostré las barcazas que pasaban. Y también le mostré cómo pasaban por el túnel subfluvial los contenedores que venían desde el puerto de Buenos Aires. Era mucho más caro el flete de Buenos Aires a Paraná que lo que estaban pagando a Asunción una barcaza de la que estaba circulando por adelante de Paraná. Entonces, hay muchos desafíos. A mí me tocó estar después de las PASO con el equipo de Marra, y ellos se miraban y decían, nosotros tenemos que pasar de oposición a posible gobierno. Entonces, ellos vienen sin tanta carga y tantas presiones y vienen con una libertad que es muy importante. La gestión que cierra ahora a mí me decepcionó totalmente. Lamento la muerte de Mario Meoni y la salida de Alexis Herrera, que me pareció muy bueno, y la gestión realmente de Giuliano ha sido muy mala. Muy mala, y se ha tomado esto como un desafío distinto, y los puertos y las vías navegables son estrategia. Después será un negocio para los privados, pero nosotros podemos resignar la estrategia de nuestro país en detrimento de los sector privado. No se puede. Hay que establecer, como bien dijo Mariano, específicamente los sistemas de control. Que los sistemas de control funcionen. Se repite una otra vez con relación al puerto de Buenos Aires que Zárate y La Plata son competencia del puerto de Buenos Aires. Es una mentira. Intentá entrar un barco de 10.000 teus al puerto de Zárate a ver si lo autoriza la prefectura o la autoridad marítima. No puede girar. Entonces, hay muchos vivos que aprovechan esta circunstancia de que no estamos en la agenda troncal del país, siendo una cosa muy importante, para mentir. Otro error. ¿Cómo puede haber una inversión terrible como se hizo en Tec Plata, que está parada hace más de 10 años? Una inversión de 400 millones de dólares. Otra de las locuras que tenemos que replantearnos es que en el puerto de Mar del Plata no haya grúas teniendo, embarcarse una mega exportación de papas que van a San Pablo, particularmente. Deberían ser cargados en el puerto de Mar del Plata y pensar el puerto de Mar del Plata como un hub operativo para todo lo que sea el sur. Hay que rediseñar y potenciar y escucharnos. Es fundamental escucharnos y no que los grupos de influencia
te manejen la agenda. Entonces, muy importante. La gestión de Mauricio Macri fue pésima en esto, porque aparte vino con la idea de la unificación del puerto, un monopolio. Vivimos después de la pandemia la crisis más importante con relación a los fletes internacionales y al control estratégico de la logística. Yo lo decía en el seminario, Ariel, que para reemplazar cualquiera de los 5 grandes, necesitas poner órdenes de construcción de barcos los próximos 35 años. Quiere decir que no es un mercado limpio. Es un mercado que tenés que manejar de alguna manera, porque si no ellos te van a manejar la estrategia del país. Así que bueno, esto es un poco y bueno, seguiremos charlando un poquito más. Sí, muy claro, Gabriel, lo que decís. Yo les puse para que escucharan a Zubizarreta, a Luján y a Smith para que pudiéramos ver la complejidad en general que tiene el tema, ¿no? Y el peligro que corremos, entre comillas, es que volvamos a tener un sistema donde únicamente esté lo privado. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol acá. Hay que discutir cuál es el rol que tiene que tener, pero obviamente el rol de control es un rol que desde todos lados se venía pidiendo, ¿no? Y que no nos pasemos otra vez, nos bandiemos otra vez, ¿no? O nos vamos de una punta a la otra. Esa sensación. Creo que hay que tener ahora una consideración que el Estado maneje esta cuestión en el sentido estratégico, ¿no? Hacia dónde vamos, en el sentido de lo que decía Smith, ¿quién maneja el desarrollo? ¿Quién va a planificar el desarrollo? Bueno, a mí me gustaría tener un Estado que estuviera trabajando en eso, obviamente con la participación de los privados, con la participación de los sindicatos, con la participación de la provincia, con todos incluidos. Eso es complejo de hacer, pero me parece que es una necesidad. Si pensamos que la hidrovía tiene el potencial de volver a hacer lo que hizo en los 90, cuando triplicó la producción, expandió la frontera agraria, bueno, todo lo que sabemos que pasó y que ha sido virtuoso. Otra vez estamos en la posibilidad de que eso vuelva a suceder. Creo que habría que utilizar la experiencia de estos 30 años para hacer algo mejor en los próximos 30 años, ¿no? Y eso le va a llevar un tiempo, ¿no? En el diseño, en el sentido de diseñarlo en el futuro, ver con qué organismo va a contar o no. Bueno, no va a contar con la Ecovina, pongamos que decida que no funcione la Ecovina, tendrá que ser la subsecretaría, pero no la subsecretaría de antes, una nueva, digamos, en el sentido que tenga en cuenta también a los usuarios, tenga en cuenta a los privados, tenga en cuenta a los sindicatos, junte a todos y que la visión del Estado sea la visión de todos esos sectores, ¿no? No solamente la visión de la política. Me parece que por ahí habría que buscar la novedad y que no sea a que lo resuelvan los privados, ¿no? Sobre eso, y sumándome al concepto que dejó Gabriel, que me pareció muy interesante, aporto un tema. El gobierno saliente mancilló muchas palabras que las vació de contenido y realidad. Una era la hidrovía federal, ¿sí? Daba la sensación federal. Claramente sabemos que el gobierno que se va era un gobierno que hablaba algo y después concretaba poco, y a veces concretaba cosas distintas a las que hablaba y viceversa. Pero el tema federal, una cuestión que yo estoy viendo en las provincias de Frente Fluvial, era que encontraron un lugar en el Ecovina y en el Consejo Asesor de la Hidrovía, que también se armó, donde podían poner su agenda. Ahí me tomo esto de lo que contaba recién de Barranqueras, o sea, y te sumo puertos de Santa Fe al norte un montón. ¿Cuál es el temor que hay hoy? Y que claramente a hoy el negocio es una hidrovía chica, desde Timbúes al sur. Ni te digo de Santa Fe al sur, te digo de Timbúes al sur. El temor de que dárselo, que la lógica del desarrollo del sistema de vías navegables quede exclusivo a la lógica del mercado, nos lleva a esa hidrovía chica, porque ahí está el negocio del peaje, para obras fuertes. Hay en las provincias ahora y en Santa Fe hay con nuevo gobierno también un temor de que, bueno, lo que venga no se olvide de la importancia de desarrollar el transporte fluvial para las economías regionales desde Rosario, desde Timbúes al norte, sumando todas las provincias. No quiere decir mantener este modelo actual de
digamos, de retórica federal, pero no acción federal realmente, porque la verdad que se veía más que un puerto que era amigo del gobierno pedía algo y se lo daban, o una obra y se la daban, o sea, digamos, un plan general que eso tendría que sí o sí estar pensado por el Estado, ¿no? A ver qué hacemos de hidrovía al norte. Si no, si le dejamos al mercado, al menos en este primer momento, porque si vos lo ves con proyecciones de crecimiento, el tráfico que hay, y bien lo contaba recién Gabriel, de barcazas que bajan desde Paraguay, es muy importante. O sea, hay posibilidad ahí de un peaje, hay posibilidad ahí de financiar obras. Tal vez se podría pensar en hidrovías distintas, con concesiones distintas, con empresas de distinto porte para trabajar de Santa Fe al norte, que necesita menos calado tal vez. Pero no dejarla solamente a dónde va, porque eso va a ser Rosario al sur y listo, que es el corazón tal vez de muchas de las cosas, pero nos estamos olvidando de las ventajas que tiene ambientales, económicas, para las economías regionales, ni que hablar, desarrollar el transporte fluvial. Así que ahí hay un temor ahí de que está bien, como les dije, la mesa que se sirve tiene la comida que está esperando el sector de los usuarios privados, pero hay que ver, yo creo que la presencia de un secretario de Transporte de Córdoba, que fíjate vos, por estas cosas, quedó afuera del Consejo de Ecovina, porque no es frente fluvial, pero ¿cuánta carga sale y entra de Córdoba por la hidrovía? Pero no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Bueno, yo creo que tal vez la presencia de un secretario de Transporte cordobés pueda mantener o articular desde ahí la presencia de, no es solamente los granos, que es la agenda de la Bolsa de Rosario, de la Cámara de Puertos, de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, sino hay algo más, y eso tal vez lo tiene que estar pensando estando el Estado, por más que después lo concesione a un privado, y ese privado se atienda a la ley, vaya arriba el empresario, cobre un peaje acorde, y se controle que se cumple lo que dice el pliego. Así que yo creo que también ese es otro temor, la hidrovía chiquita. No la achiquemos, no la pensemos solamente donde está el negocio de sacar los granos y cobrar por ello. Sí, de acuerdo, Mariano. Es muy importante que se piense también en la hidrovía al norte, no solamente la parte de la agroexportación, sino justamente todo lo que después se viene, ¿no? También el transporte de minerales y demás, que va a poder salir por la hidrovía desde Bolivia o desde el norte argentino. Así que son cuestiones, yo lo que hacía referencia anteriormente es que creo que el Estado tiene que tener ahí sí o sí una opinión y tiene que dirigir un debate en ese sentido, ¿no? De eso, por más que el tiempo o el programa de la libertad avanza sea el de reducir el Estado, ahí hay lugares donde se necesita la presencia del Estado para planificar, justamente porque hay que planificarlo desde ahí. Me parece que ese es un problema que hay, digamos, vamos a ver cómo, habrá que ver un poco cómo se resuelve, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que se dicen y después hacerlas tampoco es tan fácil, ¿no? Decimos afuera la AGP. Bueno, de hecho la AGP va a tener que estar durante un tiempo hasta que se realice una licitación y demás. Hoy es la que tiene y en ese marco hay un tema, Ariel, un tema que creo que no podemos dejar de soslayar, que una de las grandes diferencias con la concesión de los 90 es que ahora está bien metido la cuestión del impacto ambiental. Incluso los propios privados y usuarios son los principales en decir, che, veamos qué puede darnos el río y hasta dónde podemos avanzar. Bueno, todo esto supone que la realización de estudios serios, y si vos hablas de una hidrovía profunda, sabés que vas a tener 1 o 2 años de estudios serios para tener un estudio real de impacto ambiental. Otra cosa es que el gobierno diga, no, bueno, sacamos encima la AGP, no queremos el Estado, nada, por más que sea superavitaria, aunque me dicen que dejó sin pagar esta gestión los dos últimos meses de dragado, o sea, le dejo una herencia a los que vienen, pero así todo diga, bueno, ya está, vamos por una administración privada que mantenga lo que tenemos ahora, o hay que ver cuál es la forma que elige el gobierno. Mantenemos AGP, hacemos un estudio de impacto ambiental, cuando tengamos qué se puede hacer salimos a licitar, o no, sacamos AGP, que alguien administre, mientras tanto hacemos el estudio de impacto ambiental, a dónde se lo hace, o se lo damos a la concesionaria que haga el estudio de impacto ambiental, y de ahí en base a eso vemos que le aprobamos y no, y tendríamos que tener una subsecretaría fuerte,
Digo, sin perder el órgano de control, porque no hay una buena experiencia a veces en los usuarios sobre la subsecretaría sin el organismo de control, porque te cerraban la puerta en un momento y te la cerraban, ¿sí? Entonces, creo que ahí también no hay que olvidarnos que el tema del impacto ambiental puede hacer que los reales, la falta de avance de este gobierno saliente, entre muchas cosas, de dejar un estudio de impacto ambiental. Yo me acuerdo que los aceiteros, lo último que le decían a Beni de la AGP era, si vos te vas dejando el estudio de impacto ambiental aprobado, la rompes, hiciste de todo. Bueno, no está ni siquiera encargado. Así que yo creo que la falta de ese estudio nos permite anticipar de que al menos por 2 años, en manos privadas o en manos estatales, temporariamente, la hidrovía en materia de profundidad no vamos a tener nada de importancia como mejora. Sí, y eso es, como vos lo decís, porque no no se va a resolver rápidamente. no se va a resolver rápidamente. En ese sentido, totalmente. Entonces, por ahí es fácil desde un eslogan o decir va a ser de tal o cual manera, pero construirlo va a llevar su tiempo, le va a llevar su tiempo al nuevo gobierno sin ninguna duda, que además tiene que meterse e interiorizarse en el tema. Así que creo que vamos a seguir hablando de este tema bastante más, ¿no? Gabriel, bueno, para ir cerrando, si querés, a modo de conclusión. A ver, la solución, Ariel, está en el propio sector. Yo confío en Juan Carlos Smith, confío en los muchachos del sector, y se tienen que ayornar a una nueva realidad. Los puertos hoy no tienen nada que ver con lo que fueron la década del 90. Realmente me decepcionó la gestión de Beni. Yo le dije a Mario Meoni, me parecía que era la persona correcta porque tenía experiencia, venía de muchos años en el gobierno de Néstor Kirchner, pero acá la pifiaron, concentraron un montón de funciones, pero me parece que prepararon esa oficina para otra cosa creyendo que más se iba a ganar. Y realmente no construyeron lo que tenían que construir, que es el futuro de todos. En este tipo de cosas se ve reflejado nuestra realidad de la pobreza. No puede ser que no tengamos puertos funcionando Timbúes al norte. Son puertos decorativos que lo único que quieren poner son shoppings. Estamos confundidos. Entonces, un poco lo que dice Mariano con relación a no solo Córdoba, sino todo el NOA nuestro, tiene que ver con que los puertos son un lugar integrador. Con un flete corto tiene que ir a cargar a un puerto cercano, o Barranqueras, Posadas, hay un montón de lugares, y ni hablar el sur que tenemos la ruta 3, que es una mano y contramano, una ruta troncal que llega a Ushuaia, una vergüenza nacional, y la vía navegable no las usamos. Entonces, a ver, hay que ayornarnos, meternos realmente en una agenda, integrando esta realidad, a esta nueva realidad. La integración vertical, lo que es concentración económica. Terminal de Río de la Plata hizo un informe en el gobierno de Macri, excelente con relación a la concentración económica. Excelente, que yo lo leí, excelente. Después se le dijeron, vinieron por otra cosa. Hay que reconstruir. Nada en la Argentina ni en ningún lugar del mundo se ha construido desde la destrucción. Es al revés, se construye. Y el gran ejemplo fue Mandela. Mandela, que fue un tipo combativo, el tipo construyó desde la paz, no de la violencia. No vino por la revancha de lo que le habían hecho a él estando preso 28 años. Entonces hay que reconstruir la misma matriz con la gente que está en el sector. Y a cara descubierta, cuando vos vas a una mesa y somos 30 y hablamos y debatimos el tema, lo que sale de esa conclusión va a ser buena porque lo podés decir delante de todo el mundo. Cuando vos querés operar y sos lobista de alguien, no vas a decir nada ahí. Y como decía un secretario de gobierno que estuvo en el sector, que hablaba de puertos, dijo, lo que no se dice acá adelante no tiene valor, porque tenía que ver con eso. Y no te atendía después de hora. Porque entendía que vos estabas, si no podías decirlo delante de todo el mundo, era porque vos estabas haciendo lobby por alguien. Y nosotros nos merecemos otro país. Nos merecemos otra realidad. Este gobierno se está yendo con 800 trabajadores en la calle y con un contrato laboral vergonzoso, que si lo hubiera hecho Macri,
hubiera sido una catástrofe, hubieran parado el puerto. Entonces necesitamos realmente cicatrizar las heridas. Ningún país se construye si no cicatrizás, porque generás el resquemor. Y este gobierno tiene una oportunidad de oro. De oro. Argentina se merece otros puertos, se merece otro trabajo. Juan Carlos Smith hablaba claramente, él ve trabajo. Claro, tenemos que dar actividad a los puertos del interior. Mar del Plata debería tener 2 grúas pórtico y llevar toda la papa a Brasilia, donde otro lugar del mundo, desde contenedores refrigerados. Van en camión desde Balcarce a San Pablo a un costo altísimo. Y podríamos desarrollar un mega hub operativo en Mar del Plata, por ejemplo. Doy un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos para dar. Y reconstruir la flota de bandera, pero no con un curro armado como fue el Fondo de Marina Mercante, donde después no la devolvían nunca. No, financiemos al sector privado con cosas genuinas. Necesitamos urgentemente una línea de bandera. Necesitamos reconstruir nuestra Marina Mercante. Porque eso que vos decís del péndulo, pasamos de un lugar al otro. Lo único que hace es destruir. Sacamos Elma. ¿Por qué? Pues porque los muchachos se portaban mal. Y Argentina resuelve así, en vez de sacar lo que se porta mal. Entonces, esta etapa es el resumen de los errores de la democracia en los últimos 40 años y empezar a reconstruir nuestro país. Viste que los 40 años, cuando uno tiene 40 años, es la mitad de la vida. Y es cuando dice, tengo la juventud todavía para vivir y tengo la experiencia. Bueno, esto es lo que nos toca a nosotros ahora en lo laboral, en lo productivo y la necesidad de reconstruir nuestra Marina Mercante y nuestra independencia. Fíjate, Ariel, lo de Uruguay con el tema de la concesión a 50 años del puerto. Es un escándalo internacional. Es un escándalo internacional, porque ahí tenés otro ejemplo. Operadores internacionales que operan 2 puertos al mismo tiempo. Bueno, ahí hay otro conflicto que es un tema grave, que no lo voy a decir obviamente, pero bueno, nosotros tenemos la matriz y hay gente en la Argentina que le sobra capacidad. Pero tenemos que ponernos serios realmente en algún momento y reconstruir lo que tenemos que reconstruir. Y volviendo sobre las concesiones y la importancia de las concesiones, cuando vos tenés vos haces una inversión como hizo en su momento Hidrovía y tenés una concesión de 25 años, vos no seguís amortizando la inversión inicial. Es el momento donde vos tenés que dar los beneficios de lo que construiste. Por eso quizás Jan Denul tiene una ventaja comparativa con cualquier otro concesionario. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con las autopistas a nivel nacional. A mí que me toca estar en Radio Continental y hablar con los camioneros todo el tiempo. ¿Sienten vergüenza las rutas que tenemos? Están concesionadas, son un ente de recaudación. Pero nadie reasigna esos fondos realmente para reconstruir. Le daba el ejemplo de la Ruta 3, que va al sur. Tiene solamente 150 kilómetros de doble vía. La Ruta 7, ni hablar en el norte, después de Córdoba. Tenemos rutas troncales que son fundamentales. Entonces hay que reconstruir la matriz de transporte, que es lo más importante, y va a llevar mucho tiempo. Pero hay que ponerse serio un día y empezar, como dicen los chinos. No importa cuándo sea, pero que sea. Así que bueno. Muy claro, Gabriel. Mariano, si querés dar tu cierre, que ya vamos cortando. No, me sumo a lo que dijo Gabriel y digamos, lo que yo estoy viendo es que hay un escenario que permite la construcción de consensos, pero esos consensos tienen que construirse, tienen que trabajarse, tienen que ponerse las cosas sobre la mesa. Venimos de mucho lobby sectorial porque el gobierno saliente y la tradición, porque no lo dejaría de fuera tal vez al macrismo, de mucha construcción de política en base a lobbies. Creo que me parece que ahora hay un escenario de tabla rasa donde poder, y con ciertos consensos básicos que fueron los que comentamos al principio, poder volver a trabajar y rearmar todo lo que hay que rearmar. A mí lo que me preocupa es que no se arranque, no se empiece a hacer las cosas porque, como todo, la hidrovía
por ahí un día nos vamos a despertar y no va a ser más la superhidrovía de los finales de los 90, porque necesita mantenimiento, necesita profundización. Estamos quedándonos muy atrás en materia de tecnología para mejorar la navegación, en zonas de obras, de zonas de maniobra, zonas de radas, obras complementarias que no aparecen. Entonces nos estamos quedando empezando atrás. Antes era los puertos privados cerealeros super top, las rutas de acceso del tercer mundo, la hidrovía del primero. En la ruta de acceso seguimos tercer mundo, ¿no? Pero ojo que la hidrovía hay que meterle permanentemente inversión, etcétera, profundidad, dragado, etcétera, etcétera. Tecnología, pues si no, estamos quedando atrás. Y un día, cuando la casa se te viene abajo, rearmarla es muy difícil. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que, sumando todo esto que vimos nosotros, la hidrovía que no sea chica, la hidrovía que sea federal en serio y no declamativa, que sea privada y no burocrática, pero controlada en la planificación, una autoridad fuerte que lleve a cabo la actividad, pero que tenga un órgano de control y que la piense grande. Bueno, creo que yo veo que hay muchos temas incluso para debatir que son polémicos hacia dentro del sector, cómo hacer qué esquema de tarifa de hidrovía, ¿sí? ¿El que está actual o hay que cambiarlo, ¿no? Mirá todas las cosas que hay para debatir, pero me parece que si se está en la mesa, creo hoy, con casi todos, siempre va a haber alguno que esté en contra a este nuevo escenario, pero en este tema se ve la posibilidad de que hay posibilidades, dependerá del nuevo gobierno en cómo lograr llevarlas y que esos consensos que parecen que se van armando finalmente comulguen en una idea unificadora. Gabriel Rouco, les agradezco mucho que nos hayan ayudado a pensar la situación y bueno, y pensamos que estos webinars que estamos haciendo desde Global Port y de la revista Buen Puerto sirvan para eso, ¿no? Para ir pensando cómo está la situación y cómo se desarrolla en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes dos por haber participado y hasta el próximo webinar. Gracias.